bendiciones. Nos alegra que esté en un servicio más con nosotros. A todas aquellas personas que nos ven por primera vez, le damos la más cordial bienvenida a nuestra familia Casa de Oración Cristiana Brisas del Golfo. Damos inicio al mes de agosto, mes del evangelismo. Tal como dice la palabra de Dios en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, les exhortamos a que participen en todas las actividades que tenemos programadas durante este mes para cumplir esta gran comisión. Selecciona algún miembro de tu familia, amigo, conocido que puedas evangelizar durante todo el mes. Este mensaje y todos los que tenemos en nuestro canal puedes compartirlos en tus redes sociales por medio del hashtag comparte. No lo olvides. Ahora lo dejamos con el siguiente mensaje. Dios les bendiga. Muy buenos días a todos, bendiciones. Queremos saludar y bendecir a nuestra congregación Casa de Oración Cristiana Brisas del Golfo y a todas aquellas personas que nos visitan, que se conectan en estos momentos a través de las diferentes plataformas tecnológicas existentes con el objetivo de poder escuchar este mensaje de la palabra de Dios. Quiero darle gracias a Dios ante todo por brindarme la oportunidad de poder compartir un mensaje de la palabra de Dios, sobre todo en estos momentos difíciles que estamos viviendo, ¿verdad? Y le doy gracias a ustedes también por la oportunidad que me han brindado de abrir sus puertas para escuchar este mensaje del Señor. Pero antes quiero informarles que nuestra iglesia, Casa de Oración Cristiana Brisas del Golfo, estará celebrando en este mes de agosto el mes del evangelismo, lo cual aprovecho la oportunidad para que a nombre de nuestros pastores Fanor y Dayana Rodríguez les extendemos la invitación a todos ustedes para que participemos en todas las actividades virtuales que se estarán llevando a cabo en este mes, tales como conferencias, conversatorios, prédica, talleres, etcétera, ¿verdad? Pero tenemos una meta. La meta es que cada miembro de nuestra iglesia logre o procure evangelizar mínimo una persona. Una persona con la idea de que podamos llevar a esta alma a los pies de Cristo. Sin más preámbulos, vamos a la palabra de Dios. Precisamente el mensaje que quiero compartir a continuación, la historia trata sobre 4 hombres esforzados y valientes que tuvieron que lograr algunos esfuerzos con el ánimo de poner a un amigo de ellos, ¿verdad?, bajo los pies de Cristo. Esta labor en realidad fue muy titánica y aquí con esa actitud de estos hombres valerosos y esforzados, creo que es una imitación, es algo que nosotros como iglesia debemos imitar para los efectos de poder llevar a cabo un proceso de evangelización. El mensaje que quiero compartir en estos momentos le he puesto como título La fe que vence obstáculos. La fe que vence obstáculos. Mire, yo no sé cuál es la situación que cada uno de ustedes está atravesando en estos momentos. Lo cierto es que yo puedo pensar, porque todos estamos en una situación crítica y difícil producto de la misma situación que estamos viviendo, ¿verdad? Probablemente haya problemas económicos, financieros, tal vez haya problemas matrimoniales, problemas conyugales, en fin, todos esos problemas que de pronto usted y yo podemos tener en estos momentos y que estamos enfrentando
¿verdad? Podemos, según la palabra de Dios, lograr vencerlos. Podemos vencer esos obstáculos siempre y cuando nosotros nos apeguemos a la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces al texto de la palabra de hoy. Yo le agradezco que si usted que está allí en su sala, cómodamente, en su recámara, en cualquier lugar donde usted se encuentre y está conectado, ¿verdad?, con este mensaje, yo le agradezco que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, el capítulo 2, versos del 1 al 7, y leo en la Nueva Traducción Viviente. Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecado sino solamente Dios? Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra. Lloro, Señor, para que tú nos ayudes. Ayúdame para que yo pueda compartir este mensaje conforme a tu propósito y a tu voluntad. Oro también para que esta palabra cumpla el propósito por el cual se va a compartir a continuación. Te ruego, Señor, que abra nuestro entendimiento y nuestros corazones, aquellas personas que nos sintonizan, que están conectados, que nos ven y que nos escuchan. Oro, Señor, para que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesús y te doy muchísimas gracias. Amén. La fe que vence obstáculos. Hoy día tenemos muchos obstáculos, y más precisamente cuando pretendemos llevar a una persona a los pies de Cristo. Este mensaje, nos ofrece algunas enseñanzas importantes que nosotros debemos tomar en cuenta para efecto de aplicarlo en nuestras vidas, y particularmente si queremos desarrollar un proceso de evangelización, pues entonces este es el tema oportuno. Una de las enseñanzas importantes que nos brinda la fe que vence obstáculos es que nos invita a acercarnos a Jesús. El relato bíblico nos enseña que Jesús estaba predicando la palabra de Dios en una casa donde prácticamente estaba rodeada de una multitud enorme. Había muchas personas adentro de la casa y fuera de la casa, lo cual se hacía imposible prácticamente acercarse a Jesús. Yo me imagino que el Señor estaba predicando acerca del arrepentimiento de los pecados, porque si nosotros observamos en el capítulo 1, verso 15 del Evangelio de Marcos, nos dice que Jesús, iniciando su ministerio,
decía lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. De modo que en esta coyuntura especial, nuestro Señor Jesucristo estaba iniciando su ministerio con una serie de milagros, de sanidades, que nos relata el capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Entonces, como el relato bíblico lo enseña, había una tremenda cantidad de personas escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Lo que me llama la atención es que en esta porción bíblica no nos dice cuántas personas fueron convertidas. No nos enseña tampoco si en esa multitud de personas hubo algunas sanidades, algunos milagros, ¿verdad? Lo cierto es que se hacía imposible acercarse al Señor en ese momento. Miren, hoy día, a pesar de que Dios está muy cerca de nosotros y nos ofrece muchas oportunidades para acercarnos a Él, en verdad la gran mayoría de las personas no lo hacemos. Y existen muchísimas razones. Yo solamente le voy a compartir un par de razones por las cuales muchas personas no se acercan a Jesús. Y una de esas razones es que nos preocupan que hablen de nosotros. Nos preocupa que hablen de nosotros. Es por eso que una cantidad importante de personas, cuando son invitadas a las reuniones de los grupos pequeños o a la iglesia, en su oportunidad, cuando presencialmente acudíamos a las iglesias y a estas reuniones en las casas de grupos pequeños, había un sinnúmero de excusas. Decían, no, que tengo que trabajar, que tengo que estudiar con los niños, que tengo que hacer cualquier cosa, menos asistir a las reuniones de grupo pequeño y a las reuniones de la congregación, ¿verdad? Entonces, tenemos el temor de que nuestros amigos, nuestros familiares inclusive, nos censuren, se burlen de nosotros, porque estamos tratando, ¿verdad?, de acercarnos a Jesús. Otra de las razones poderosas por las cuales algunas personas no se acercan a Jesús es debido a la religión. Miren, muchas personas creen que pertenecer a una iglesia o practicar ciertas ritualidades religiosas van a lograr la salvación de su alma. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios nos enseña que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Es lo que dice Romanos 10:9. De modo que no hay ninguna religión, no hay ninguna práctica de ninguna ritualidad religiosa, ¿verdad?, que nos puede llevar a la salvación de nuestras almas. La única salvación que una persona puede tener es en Jesucristo. Tenemos que declarar que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Tenemos que creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, y en esa forma, confesando y declarando con nuestra boca esa realidad, la Biblia nos enseña que seremos salvos. Otra de las razones que de pronto se esgrimen es la incredulidad. Muchas personas dudan en la promesa de Dios, no tienen fe,
son testigos de los milagros de Dios, pero no están dispuestos a entregar su corazón para no dejar su vida de pecado. Ahora, esa actitud de incredulidad no solamente es propia de aquellas personas que no conocen del Señor, porque las Escrituras registran casos, específicamente los discípulos del Señor, que mantuvieron en algún momento actitudes de incredulidad. Todos conocemos el caso de Tomás, ¿verdad? Donde Tomás no creía que el Señor había resucitado. Inclusive llegó a decir que él creía si él mismo le ponía el dedo, ¿verdad?, en el lugar del cuerpo del Señor donde le habían puesto los clavos. Tomás, discípulo de Jesús, que caminó con el Señor aproximadamente 3 años, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros podemos acercarnos a Dios? Porque es la pregunta que se impone, ¿verdad? Muchas personas tratan de buscar y de acercarse a Dios con un sinnúmero de formas, pero las Escrituras nos enseñan que hay formas específicas para acercarnos a Dios. Ahora, si usted no ha tenido la oportunidad aún de acercarse o buscar a Dios, déjeme decirle lo que dice Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 nos enseña que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Isaías 55:6 nos dice que debemos buscar a Dios mientras puede ser hallado. Mire usted, debemos buscar a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Esto es muy importante porque la misma palabra nos exhorta para que busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado, lo cual significa que en algún momento, ¿verdad?, aquella persona que trata de acercarse o buscar a Dios no lo va a lograr. No lo va a lograr. Entonces, es tiempo de que si usted está interesado o interesada en acercarse a Dios, hoy, no mañana, ni pasado, ni la otra semana, ni cuando termine la pandemia, no. Hoy es el día para hacerlo, ya que, como enseña la palabra que comentamos hace un momento, puede llegar el día de que no lo podemos buscar y no lo podemos hallar. Miren, hay situaciones difíciles en nuestras vidas que todos nosotros tenemos que enfrentar en un momento determinado. Y ese momento, desafortunadamente, es la muerte para algunos, ¿verdad? Digo desafortunadamente porque nosotros que creemos en Jesucristo, nosotros que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos una esperanza cuando partamos de este mundo. Pero lo que le quiero indicar es que nadie le gusta hablar de ese tema, y mucho menos en estos momentos de crisis, de pandemia, donde nosotros solamente escuchamos la noticia y nos sorprende cuando se avisa, por ejemplo, de que la muerte o el fallecimiento de alguna persona conocida, y eso nos sorprende. Ay, pobrecito, ay, que yo lo vi ayer, ay, pero mira, pero no nos estamos dando cuenta que la muerte puede estar a la vuelta de la esquina. Y pareciera que no le damos mucha importancia a ese evento, ¿verdad? Debemos procurar acercarnos o buscar al
Señor. Mire, hace aproximadamente 2 meses, mi hermana mayor falleció. Pero antes de ese evento, tuve la oportunidad de orar por ella y de llevarla a los pies de Jesús. Y a pesar de que estaba muy delicada de salud, yo sentí un gozo inexplicable en mi corazón cuando ella hizo la oración de fe, cuando ella confesó que Jesús era su Señor y Salvador personal. Ese gozo indescriptible que le acabo de mencionar, es la seguridad que uno tiene que cuando uno parte de este mundo, ¿verdad?, va a estar en la presencia del Señor. Y eso es precisamente lo que nosotros como iglesia debemos procurar. Nosotros debemos procurar evangelizar. No necesariamente tenemos que irnos al extranjero, a áreas y sitios recónditos de este mundo. Y hoy día mucho menos se puede hacer por el tema de la pandemia, ¿verdad? Pero así como dijo Jesús a sus discípulos, id y predicad el evangelio. Primero, Jerusalén, que era el simbolismo de casa, donde estaban ellos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que concentrarnos, ¿verdad?, a predicar el evangelio en nuestra Jerusalén, en nuestra ciudad, en nuestros familiares, en nuestros vecinos, en nuestras amistades. Debemos compartir el evangelio del Señor Jesucristo. Y es muy importante porque si nosotros retardamos eso, nos puede pesar toda la vida. Nos puede pesar toda la vida porque podemos pensar que en un momento determinado tuvimos la oportunidad de evangelizar y de llevar a los pies de Cristo a un familiar, a un amigo, ¿verdad?, a un vecino, y no lo hicimos. Precisamente por las razones que anteriormente les mencioné. Es la pena, que la vergüenza que me dan porque me ven, ¿verdad?, que la religión, que yo soy de tal iglesia, yo soy de tal congregación, yo no puedo estar con los hermanos de Casa de Oración Cristiana Brisa del Gol, porque yo tengo otra ideología, etcétera, etcétera. Como creyentes, como hijos de Dios, nosotros tenemos el deber ineludible de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, si usted busca a Dios con todo su corazón, tenga la plena seguridad de que lo va a encontrar. Y una de las formas más comunes y simples de poder encontrarlo y de acercarse al Señor es mediante la oración y mediante la lectura y meditación de su palabra. La segunda enseñanza que nos trae la fe que mueve obstáculos es que esa fe requiere de una actitud compasiva y audaz. Quiero que noten esto, ¿verdad? En los versos 3 y 4 del capítulo 2 del Evangelio de Marcos, se relata que 4 hombres cargaban en una camilla a un paralítico con el objeto de que fuera sanado de su condición física, de su parálisis. Sin embargo, como dije anteriormente, no pudieron entrar, ¿verdad? Esto, frente a dicho impedimento, cualquiera se regresa. Cualquiera dice, no, mejor vamos a dejar eso para mañana, vamos a esperar que este Señor Jesús que hace milagros, lo podemos encontrar otro día, ¿verdad? Pero estos hombres esforzados y valientes
no estuvieron dispuestos a claudicar. Ellos tenían una meta, ellos tenían un objetivo que tenían que lograr. Y esa meta y ese objetivo solamente se podía lograr porque esos 4 hombres tenían amor, tenían compasión por ese hombre paralítico. Y esa es precisamente la actitud que debemos mantener nosotros cuando vamos a predicar la palabra de Dios. Debemos tener compasión por las almas. Debemos tener ese amor por las almas, por salvar almas para el reino del Señor. Estos hombres demostraron de verdad que le tenían amor y compasión a ese amigo paralítico. Ahora, ellos, en lugar de regresarse, simplemente que pensaron entre los 4, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo me imagino que se reunieron, no, me parece que de pronto alguno dijo, no, mejor es que regresemos mañana, el otro no, que vamos a esperar hasta que salga la reunión. En fin, la conclusión fue que tomaron la decisión unísono. Y es muy importante también, porque la evangelización como iglesia implica, ¿verdad?, formar equipos de hombres y mujeres, donde tenemos la misión de evangelizar. Y para eso tenemos que coordinar esfuerzos. No es cuestión de que fulano y mengano se van a determinado lugar y los otros se van a otro lugar. Puede ser, pero más adelante le vamos a explicar que en todo momento debemos tener la dirección y la guianza del Espíritu de Dios en relación con esto. Ahora, esa actitud compasiva y audaz que demostraron estos amigos del paralítico, como dije antes, es la misma actitud que nosotros como iglesia debemos imitar, ¿verdad? Pero si nosotros no tenemos amor por las almas, si nosotros no tenemos compasión por las almas, y si nosotros solamente pensamos que, bueno, vamos a evangelizar porque hay un lineamiento pastoral y hay que cumplir con una cuota en este mes, ¿verdad? No. De esa forma no se puede lograr nada. Yo le recomiendo sinceramente de que si esa va a ser la actitud con la cual alguna persona va a evangelizar, mejor quédese en casa descansando. Porque la palabra nos enseña que debemos tener amor, que debemos tener compasión por aquellas personas que se están perdiendo. Aquellas personas que, de acuerdo con el paralítico, como el paralítico, son débiles. El paralítico por sí mismo no podía acudir, no podía acercarse a Jesús. Él necesitaba de alguien que lo llevara a los pies de Jesús. Y esa es la misma situación que nosotros como iglesia debemos adquirir. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es la meta que usted se ha trazado para este mes y en particular para este año? Porque yo pienso que independientemente de que este mes de agosto, ¿verdad?, sea el mes de la evangelización, eso no significa que ya no vamos a descansar, vamos a estacionar y nos cruzamos de brazos. No, esta labor de evangelización es para todo el tiempo. Ese es el mandato, la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos y que es extensiva a todos y cada uno de nosotros. Y predicad el Evangelio. Ese es el mandato del Señor. Él no dijo que nada más en determinado momento por tanto tiempo. Y predicad el Evangelio. Amén. Otra de las enseñanzas importantes que nosotros debemos tener
bien claro es que no siempre obtenemos lo que queremos, sino lo que necesitamos. Los 4 amigos del paralítico esperaban obtener un milagro de sanidad a favor de su amigo, pero para sorpresa de ellos, para sorpresa del paralítico, para sorpresa de todas las personas que estaban en ese lugar, Jesús decidió perdonarle prioritariamente los pecados del paralítico. Jesús asumió esa decisión y fue una decisión sabia. Y le voy a explicar a continuación por qué. Miren, Jesús llegó a esa decisión en base a lo que dijo el verso 5 del capítulo 2. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. El paralítico y sus amigos pudieron haber pensado muchas cosas. De que si era el momento oportuno para acudir donde el Señor Jesús para lograr sanidad. Pero quiero estacionarme, por así decirlo, un poquito en este tema, ¿verdad? La idea de los amigos del paralítico era lograr la sanidad de su amigo. Ellos habían escuchado los comentarios, la sanidad y los milagros que Jesús estaba haciendo. Imagínense, iniciando su ministerio, ¿verdad? Ahora, si nosotros leemos los versos 6 y 7 del capítulo 2 del Evangelio de Marcos, nos damos cuenta de que cuando Jesús le perdonó los pecados al paralítico, algunos maestros de la ley que estaban en ese lugar pensaron, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Claro, no existe la menor duda de que el único que puede perdonar los pecados suyos y los pecados míos es Dios. En eso no tenemos ningún problema. El problema era que los escribas y los fariseos no reconocían ni reconocieron a Jesús como Dios. El otro aspecto que quiero resaltar es que los escribas relacionaban las enfermedades con el pecado. Creían que una persona enferma era pecadora. Por tanto, el paralítico era pecador y para ser sanado, ¿verdad? Como pecador tenía que recibir el perdón de Dios para que ya su sanidad fuese completa y absoluta. Es por eso que Jesús le perdonó primero los pecados al paralítico y luego lo sanó para poner en evidencia ante los ojos de todas las personas que estaban allí reunidas que Él, Jesús, era y es Dios. Amén. Entonces, Él le demostró a los fariseos y a los escribas que estaban allí murmurando y criticando. Bueno, en todos los lugares encontramos personas como los escribas, como los expertos en la ley. Son personas que se dedican a criticar, son personas que se dedican a murmurar, ¿verdad?, lo que hace otra persona. Son personas que están ávidas para criticar, ¿verdad?, en relación con algún mensaje de la palabra de Dios. Pero lo importante de esto es que los escribas recibieron una lección importante de parte del Señor en particular. Como ellos opinaban
y relacionaban las enfermedades con el pecado. Ellos concluyeron que el paralítico era pecador. Por tanto, Dios tenía que perdonarle sus pecados primero para luego quedar sano. Y eso fue lo que precisamente hizo nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo la lógica de estos señores, Jesús ordenó y le dijo al paralítico que sus pecados eran perdonados. Amén. Ahora, usted que me ve, que está observando este mensaje, escuchando este mensaje en estos momentos. Jesús está dispuesto a perdonar sus pecados. No retrase este momento. No lo deje para mañana. No lo deje para la otra semana. No lo deje para el día de su cumpleaños. El momento para confesar sus pecados y para aceptar a nuestro Señor Jesucristo es hoy. Hoy. Porque como dice Isaías 55:6, puede ocurrir que llegue el momento de que la persona no va a hallar al Señor. Amén. Ahora, quiero hacer referencia y un paréntesis breve en este tema del criterio que tenían los escribas en relación con los enfermos. En realidad, la Biblia nos enseña algunos casos puntuales donde yo no sé si usted lo sabe, pero si una persona es fiel y es obediente a la palabra de Dios, pues tenga la plena seguridad de que esa persona puede ser probada por parte de Dios. Y uno de esos ejemplos clásicos lo vemos en el libro de Job. El libro de Job, ya ustedes conocen la historia. El mismo Dios decía que Job era un hombre intachable, temeroso de Dios, ¿verdad? Sin embargo, Dios permitió esa prueba. Y era una prueba, perdonando la redundancia, para probar la fidelidad y no la inmoralidad de Job. Era para probar la fidelidad de Job. De modo que si usted en estos momentos tal vez esté atravesando algunos problemas de quebranto de salud y usted siente que es fiel con el Señor, que es obediente y que sus oraciones, usted se desespera, en ocasiones su fe ha menguado, no sabe y se pregunta una y mil veces por qué razón usted está así, si usted es fiel, si es obediente al Señor. Bueno, yo le invito para que se examine el libro de Job, porque ni usted ni yo estamos exonerados, ¿verdad?, de participar o de someternos a un proceso de prueba de parte de Dios. Y otro de los casos interesantes, por ejemplo, es el caso de Lázaro. Por allá por el Evangelio de Juan capítulo 11, el Señor a propósito retardó su ida a la casa de Lázaro 4 días. Y eso precisamente fue para que la gloria de Dios se pronunciara en ese momento. De modo que estos son casos muy puntuales que nosotros debemos tener en cuenta, ¿verdad? Otro de los temas importantes también, ya para concluir, de que nosotros a veces no obtenemos lo que queremos, sino lo que necesitamos, lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 6 al 7, donde Pablo en su segundo viaje misionero tenía la intención de viajar a Asia y Bitinia, y el Espíritu Santo no le permitió que fuera a ese lugar, porque había otro propósito superior a ese, ¿verdad? Entonces, lo que sí le permitió el Espíritu a Pablo es que fuera a otro lugar llamado Macedonia.
En Macedonia, Pablo arribó a la ciudad de Filipos y en esa ciudad logró evangelizar a 2 personas, a una señora llamada Lidia y al carcelero de Filipos, quienes con el tiempo, ellos y su familia constituyeron la iglesia de Filipos, ¿verdad? Estando en esas regiones, Pablo pudo desarrollar su ministerio en la región de Tesalónica y Corinto, como ustedes saben. Pero años más tarde, el Espíritu permitió que Pablo fuese a la provincia de Asia a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que aquí no hay ninguna contradicción. El mensaje claro en esto es que si nosotros vamos a evangelizar, tenemos que orar para buscar la dirección del Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos guía, Él es el que nos dirige, Él es el que nos dice si debemos o no ir a determinado lugar o evangelizar a determinada persona. Debemos confiar en todo momento en el Espíritu Santo y no armar equipos de evangelización a la ligera y en forma emotiva sin antes presentarle ese proyecto al Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo quisiera en estos momentos, ya finalizando, destacar una reflexión breve. Mi exhortación a la iglesia es que no esperemos el último momento. Es que no esperemos que algún familiar o amigo esté gravemente enfermo para irlo a evangelizar, para luego llevarlo a los pies de Cristo, porque puede ser demasiado tarde. Mire, este pasaje de Isaías 55:6 me impactó tremendamente. Tremendamente me impactó porque nosotros en verdad no tomamos en cuenta eso. Nuestra responsabilidad como iglesia, como ya he dicho anteriormente, es evangelizar, es buscar y salvar las almas para el reino de Dios. Mi exhortación para la iglesia es que se animen. Tenemos que avanzar, independientemente del periodo en que estamos, en la crisis pandémica, independientemente de eso, debemos avanzar. Hoy día, yo creo que se ha hecho más fácil evangelizar a las personas. Gracias a la pandemia, nos ha dado el Señor instrumentos tecnológicos idóneos para que nosotros podamos compartir la palabra de Dios, no solamente a nivel de la ciudad de Panamá. Estos mensajes que se comparten periódicamente viajan a todas partes del mundo, ¿verdad? Y es en esa forma donde nosotros tenemos que imprimirle ese entusiasmo de equipo, de coordinación, para poder alcanzar más almas para el reino de Dios. También quiero exhortar, si usted que ha estado viendo este mensaje y escuchando este mensaje, ha tocado su corazón y aún no le ha entregado el corazón a nuestro Señor Jesucristo, yo le invito para que en este momento lo haga. No deje para mañana ni para el día de su cumpleaños, ¿verdad?, hacer esta oración, entregarle su corazón a Jesús. Yo le invito para que allí donde usted está, cierre sus ojos, incline su cabeza y repita conmigo en voz alta esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por la oportunidad que me das hoy de haber escuchado este mensaje. Señor, te ruego que perdones todos mis pecados y te recibo, declaro como mi Señor y Salvador personal.
Amén. Si usted ha hecho esta oración, déjeme decirle, hay una buena noticia. Usted en estos momentos se ha convertido en hijo de Dios. Usted ya forma parte de la familia de Dios. Las recomendaciones puntuales que podemos hacer es que usted trate de desarrollar su vida espiritual, orando. Hay muchas personas que dicen que no saben orar, pero orar es hablar, es conversar con Dios, ¿verdad? Leer y meditar en la palabra de Dios. Esas son las formas más sencillas, comunes, donde usted puede acercarse más al Señor. Amén. Así que vamos a estar entonces impartiendo la bendición sacerdotal que se contiene en el libro de Números, capítulo 6, versos 24 al 26. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mucha paz. Dios le continúe bendiciendo. Amén. Queremos conocerte y orar por ti. Mantente conectado a nuestra iglesia online a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube. Contáctanos también al teléfono 6676-3556. Puedes depositar tus diezmos y ofrendas a la cuenta que aparece en pantalla. Te invitamos a llenar con tus datos el formulario que se encuentra en la descripción de este video y encontraremos el grupo pequeño ideal para ti. También puedes compartirnos tus peticiones de oración. Sé parte de esta gran familia. Dale clic al video del link para saber cómo llevar una vida con Jesús. Visita nuestro canal para más contenido de prédicas cristianas y mensajes. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.